Estamos aquí con Ángela Buitrago, abogada y quien fue ministra de Justicia y de Derecho entre 2024 y 2025 en el gobierno de Colombia, y también fue integrante del grupo interdisciplinario de expertos independientes UOGIEI que investigaron en México el caso Ayotzinapa. Estamos en esta entrevista para hablar sobre esta nueva recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos acerca de este caso Ayotzinapa, básicamente señalando al GIEI de querer construir una antiverdad histórica. Ángela, te agradezco esta entrevista y primero quisiera saber qué te dice que la CNDH haya puesto esta palabra, antiverdad histórica. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la recomendación está llena de vacíos, de imprecisiones y de mentiras. Lo segundo, que muchas de las afirmaciones que hace las contradice en párrafos más adelante. Menciona al GIEI 576 veces, de los 2.220 puntos que tiene la recomendación y de las 800 y tantas páginas que tiene, con una única finalidad, y es hacer un juicio sobre los organismos internacionales. Critica a la ONU, critica a la JUCOP, critica a la CIDH, critica a periodistas, a Anabel Hernández, obviamente al GIEI, a los jueces de Arizona, a los jueces mexicanos, para terminar diciendo que los únicos que tienen la razón en algunas de las partes son ellos. Pero yo creo que lo más importante es mostrar algo que me preocupa mucho, y que es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe velar por las víctimas, no por enfrascarse en calificativos ni descalificaciones que son vulneradoras de derechos humanos y que bien deberían reconsiderar las afirmaciones que se hacen dentro de esa recomendación. Al hablar no solo de la antiverdad, sino hablar de cosas que fueron parte de una campaña mediática contra el grupo GIEI. Y esto es muy importante decirlo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe velar por la protección de todos los derechos humanos. Y tampoco se ve la protección ni de los padres, ni de las madres, ni de los hijos, ni de los hermanos de los desaparecidos. Creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ser una entidad que promueva realmente la investigación y no que entre a conclusiones sesgadas y sin toda la información. Y esto lo digo porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha sacado 4 versiones de lo que pasó y ninguna concuerda con lo que sucedió, pero además la misma Rosario Ibarra de Piedra o de la Piedra sacó una recomendación en el año 23 que pedía directamente investigar y profundizar en todos los temas que tenían que ver con Sedena, dirigidos en específico a que se averiguara por el Batallón 27, en específico que se generara una serie de recomendaciones contundentes para establecer los hechos de la defensa nacional denominada Sedena. Igualmente, en esta recomendación del año 23 existen indiscutiblemente puntos de vista muy contrarios a lo que viene a decir otra vez la señora Rosario, comisionada de Derechos Humanos, en la nueva recomendación. Entonces, la verdad es desconcertante cómo en esos contextos, pues resulta que la misma persona dice una cosa en el año 23, que se puede encontrar claramente la recomendación y obviamente toda la discusión que hubo por la crítica que se hizo a las recomendaciones iniciales de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahora es el aval frente al tema en concreto. Entonces, pues deja una sensación muy triste que se descalifique también a las, digamos, a las organizaciones que han acompañado a las familias de manera injustificada y diciendo cosas que no son ciertas. Utilizar calificativos como antiverdad necesita que demuestre que efectivamente esos hechos no sucedieron. Pero si tú la lees con juicio, tú te das cuenta cómo en la primera página dice una cosa y en la segunda se contradice.
Y en la tercera saca de contexto muchas de las afirmaciones, no solo del GIEI, sino de la COVAC y de otras entidades. Y esto significa decir que no porque abunden las páginas se tenga la razón. Y tocar temas personales de los expertos de manera calumniosa y de manera injuriosa significa también unas grandes violaciones a los derechos humanos, en donde efectivamente hay que reparar por qué están haciendo esta clase de afirmaciones dentro de la misma decisión. Sí, y justo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué salir con esta nueva recomendación contradictoria dentro de sí misma y con versiones anteriores, como mencionas? Y claro, aquí se puede presentar una hipótesis dentro de la misma recomendación, la exoneración que se hace completamente al ejército, ¿no? Con frases que si llegaron a haber elementos que hubo, que hicieran omisiones o algunos actos, eso no habla de la institución, ¿no? Del ejército como institución, como sí lo hace de la policía municipal, estatal, etcétera. Entonces, justamente el GIEI nos gustaría tener muy en claro qué documentó del ejército y si se sostiene esto de que no fue a nivel de A ver, mira, institución. yo no voy a entrar en lo que está demostrado en los informes, pero sí quiero hacer una aclaración de lo siguiente. La CNDH o la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignora toda la prueba técnica de la existencia de estas personas en las calles de Iguala durante la presencia de los estudiantes. Ignora lo que han dicho los mismos jueces al ordenar las capturas correspondientes. Es que esto no solamente es, como ellos quieren hacerlo ver, ni una construcción de A, B, C o D. Es prueba que reposa en el expediente. Y tiene una gran equivocación la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas que, como lo dije yo en ocasión pasada, que me entrevistaron por una afirmación que se hacía sobre las líneas de las funerarias, en donde el GIEI no solamente insistió, sino que promovió a través de diferentes escritos dentro de la investigación la necesidad de seguir profundizando, que la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos le informó mal a la Presidenta de la República, y esto lo acabo de comprobar en la recomendación, porque es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que dice que el GIEI impidió o desechó la línea de las funerarias, cuando es precisamente el GIEI el que pone el dedo en las funerarias y después todas las declaraciones aumentan la necesidad de seguir realizando estos hechos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no solamente se contradice con su recomendación del 2023, que es de verdad evidente que está tratando de hacer algo que sería muy bueno que explicaran por qué lo están haciendo ahorita, a los 11 años de los hechos de los muchachos, sino que además no recapacita en la función que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni tampoco obtuvo a los padres, como es su obligación, el análisis previo a la recomendación para que los padres pudieran conocerla con antelación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha venido realmente en una forma de actuar que dista mucho de la función o misión que tiene, por lo menos en las disposiciones en la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sería bueno que recapitularan, es más bien frente a las víctimas, frente a la función que tienen ellos de acompañar a las víctimas, de proteger a las víctimas. Esto lo recordaba la misma Rosario Ibarra en la recomendación del 2023. Este reproche se lo hacía ella a su anterior, digamos, director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Incluso desapareció la unidad de Iguala porque vio precisamente todos estos elementos. Sí, y mencionaste anteriormente, ¿no? Que tiene que velar por los derechos y mencionarlos a ustedes directamente de esta manera, e incluso a ti te menciona, ¿no? Con nombre, que supuestamente de manera instigadora buscaste hacer que una persona aceptara pertenecer a la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir de esto que viene en la recomendación así directo? Y como mencionas, pues también podría ser una violación de derechos humanos a ustedes como expertos. No, mira, todas las afirmaciones que hacen, además de ser mentirosas, son parte de un ataque personal que no tiene ningún sentido en una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y sobre esa base, el tema en particular significa que ellos están atacando derechos humanos.
todas las cosas que afirman allí con respecto a las expertas son mentira. Y siempre esta campaña fue dirigida, curiosamente, por el PRI en épocas anteriores y ahora la repite Rosario Ibarra en su recomendación. Esto es muy llamativo y es muy llamativo porque creo que una Comisión Nacional de Derechos Humanos pues no puede generar esta clase de ataques y sobre todo siendo contraria a la realidad, porque lo que dice allí no es cierto. Mencionan al general Iván Ramírez, el general Iván Ramírez está condenado y confirmado en condena. Mencionan a los soldados y están confirmados en condena. Y eso no quiere decir absolutamente nada, y yo no lo tomo desde ese punto de vista, sino que me preocupa realmente que una comisión que representa y debe representar a las víctimas no esté haciendo su trabajo, sino esté dedicada a insultar, a atacar y a agraviar a todas las personas que de una u otra manera participaron en una investigación X o Y. Claro, y ustedes que son personas que le dedicaron muchísimo tiempo de su vida, que aguantaron, como mencionas, con el PRI, y ahora ha habido como esta continuidad, ¿no? Que es cuando toca con el ejército, se acaba todo, ¿no? Que también el GIEI tuvo que salir en 2023 por la falta de información, y ahora la CNDH dice, no, que sí les dieron toda la información y categóricamente dice, todo se le dio al GIEI y no omitieron nada, ¿no? Entonces... Pero curiosamente que en el 2023 dice lo contrario. Exactamente. Entonces, en tu visión, pues, ¿qué podemos decir? O sea, del ejército. No, a mí no me gusta especular. Yo soy una persona que me atengo a las pruebas. Lo que estoy viendo claramente es una persecución por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las organizaciones internacionales, las personas, los representantes de las víctimas, y lo que menos les interesa realmente son las víctimas. Y también hablando, pues, de las víctimas que son los familiares, ¿no? De las personas desaparecidas, pues, ¿qué mensaje le gustaría darle a las familias que, pues, ustedes acompañaron en las investigaciones, que hubo una relación con el GIEI? ¿Qué le diría a las familias? No, lo que siempre hemos dicho, nosotros creemos que, y creímos en un momento dado que el Estado mexicano iba a llevar hasta el fondo esta investigación. Creo que ellos tienen el derecho a la verdad, a la justicia y obviamente a tomar las decisiones que ellos consideren frente a sus propios ámbitos de organización, pero además deben ser incluidos en todas estas tomas de decisión. Los representantes de las víctimas y las víctimas ni siquiera fueron consultadas para efectos de expedir esta recomendación y mucho menos han sido objeto de seguimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es lamentable y es lamentable porque la comisión tiene una misión y una función que no está cumpliendo. Pues te agradezco, Ángela Buitrago, que hayas tenido estos minutos para platicar sobre esta recomendación. Y un último mensaje que te gustaría dar antes de cerrar la entrevista. No, yo creo que puede haber sensatez en algún momento dado de esa organización, reconocer también lo que está mal y lo que está mal es parte de ese procedimiento indebido. Dos, saber que ellos dictaron una recomendación en el 2023 que la están contradiciendo en todo en el 2026. Y esto significa también entender cuál es la motivación que tiene una Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde en el 2023 dice todo lo contrario a lo que afirma en esta recomendación. Y esta recomendación del 2023 ni siquiera la toca en la del 2026.